Unidad Académica Caranavi. Primer Congreso Indigenal. Uno de los acontecimientos más importantes que a continuación vamos a resaltar es la biografía de Santos Marcatula. Santos Marcatula nació presumiblemente en 1879 en la región de Urinsaya, hoy provincia Gualberto Villarroel, de la ciudad de La Paz. Sus padres fueron Mariano Marcatula y Márgara Puca, ambos descendientes de Malcus Aymaras. Fue casado con Manuela, que debido al hostigamiento de la época, se vieron forzados a cambiar su apellido. Santos Marcatula defendía a los comunarios y sus tierras. Uno de los más grandes proyectos de Santos Marcatula fueron las escuelas indigenales en 1900 y 1947. Fue parte también de la rebelión de Corocoro en 1914. Marcatula se trasladó a la ciudad de La Paz, estableciéndose en la zona de Chijini. Fundó también el centro educativo de aborígenes Bartolomé de las Casas. Para Santos Marcatula la educación era de vital importancia. El 14 de febrero de 1915, Santos Marcatula, junto con otros caciques de La Paz, emprenden un viaje a Sucre a pedir amparo y garantías para sus gestiones. Junto con Feliciano Inca Maraza, Faustino Llanqui, Mateo Alfaro y muchos otros, elaboró un discurso jurídico destinado a demostrar a las élites pretendidamente modernas que se llenaban la boca representando discursos sobre la igualdad del indio. Como consecuencia de estas gestiones, Santos Marcatula es apresado el 13 de octubre de 1917, acusado de sublevaciones. Recibió el apoyo de su pueblo y de su fiel compañera, su esposa Manuela, quien cuando estaba Marcatula en prisión, ella continuaba con la lucha con otras mujeres. Así también, a través de esta biografía de Santos Marcatula, queremos mostrar el rol de la mujer, desde el accionar político y ritual, y a la vez como portadora de conocimientos. Nuevamente acá son los ancianos y ancianas la fuente de consulta. Al salir de la cárcel, comienza nuevamente a reunir sus testimonios, tanto en las comunidades como en las notarías, hasta que nuevamente le toman preso en marzo de 1918. Al año siguiente, en 1919, por fin logra que el ministro de Gobierno lo reconozca como representante y apoderado de los ayllus de La Paz, sucediendo a otro antiguo apoderado. Poco tiempo después organiza un viaje por varios departamentos para la reconstrucción de sus documentos. En 1921, en La Paz, como parte de la política reivindicacionalista de los ayllus, Santos Marca, Francisco Tancara, Faustino Llanqui y otros se sublevaron y buscaron la restitución del poder comunal y regional. Así Santos Marcatula se unió al clamor de las mujeres de los ayllus, esposas, viudas y madres de los jaquis, enviados a la guerra del Chaco. El primer movimiento pacifista que se dio ya en la guerra del Chaco, quien a partir de 120 mujeres y Marcatula se pide la paz y cese de una guerra que se llevaba injustamente, indios a luchar por una tierra que no conocían y donde fueron utilizados. Primer Congreso Indigenal. Dentro de un contexto de resistencia
entre los abusos y exacciones que sufría la población indígena, el 17 de noviembre de 1944 se iniciaban los preparativos del primer Congreso Indigenal, encabezado por el dirigente indígena cochabambino Luis Ramos Quevedo. El primer comité organizador planteaba como objetivo de este congreso resolver cuestiones propias sobre la situación, vida, trabajo y educación del indio. Según Ramos, a este encuentro debían concurrir los representantes de los campesinos, labradores y comunarios de las distintas partes de la República. Aunque inicialmente se había fijado el 25 de diciembre de 1944 como fecha de realización de dicho congreso, luego se modificó para el 2 de febrero de 1945, quedando finalmente concretado el 10 de mayo de ese año. Posteriormente, el 1 de marzo de 1945, el segundo comité organizador se hacía cargo de preparar ese evento en la localidad de Machacamarca, provincia Aroma. Transcurridos algo más de 2 meses, el Congreso Indigenal daba inicio el 10 de mayo de 1945 en la ciudad de La Paz. El primer Congreso Indigenal fue el resultado de un proceso de larga preparación y coordinación de los movimientos indígenas de ese entonces, liderado por caciques y líderes de los ayllus. Luis Ramos Quevedo, cochabambino; Francisco Chipana Ramos, provincia Camacho; Antonio Álvarez Mamani, provincia Muñecas. Uno de los principales líderes e ideólogos que promovió la realización del primer Congreso Indigenal fue Luis Ramos Quevedo, más conocido como Rumi Corazón de Piedra. Por acciones de los terratenientes y hacendados que temían un levantamiento indígena, algunas autoridades vinculadas a estos grupos dominantes y poderosos desterraron a Quevedo a la República del Brasil. En esas circunstancias, el comité indigenal, que había sido organizado por Luis Ramos, se queda desintegrado por presiones y persecuciones de los terratenientes. Sin embargo, Antonio Álvarez Mamani retoma la tarea y responsabilidad de llevar adelante la realización del primer Congreso Indigenal. En la clausura del Congreso, el presidente Villarroel promulgó decretos supremos. Entre las principales resoluciones y conclusiones se destacan: prohibición de los servicios de pongueaje y micanaje, prohibición de los trabajos personales en forma gratuita, abolición de los trabajos y diezmos, otorgación de tierras a favor de los indígenas, obligación de los patrones de implementar escuelas para la educación de los hijos de los indígenas que trabajan en la tierra, leyes y autoridades para la protección del indio. Según la historia, antes del Congreso Indígena de 1945, antecedieron 2 congresos regionales, uno en 1941 y el otro en 1943, ambos celebrados en la ciudad de Sucre, con la presencia e impulso del campesino cacique Santos Marca Tola de Pacajes, quien buscaba como principal objetivo la liberación de los indígenas campesinos, para que estos trabajen con entusiasmo la tierra, cumplan con su deber, pero no sean humillados. Buscaba también la igualdad. Tenía el deseo de ver orgullosos a todos los campesinos, denominados entonces indios, donde el hombre no puede servir de pongo y las mujeres jamás de mitani, decía. Aunque el patrón quisiera pagar plata u oro, es una vergüenza hacer esos servicios. Los patrones deberían servirse ellos mismos, demandaban sus escritos. Además, también sus demandas instaban a los campesinos a resolver sus cuestiones, a aprender a defenderse por sí solos, a perder ese miedo y a entrar en las oficinas, pero principalmente tenían el deseo de ser todos libres. Retomando el pensamiento de Santos Marca Tola, de Gualberto Villarroel. Gracias por hacernos conocer a los descendientes de quienes estuvieron allá encabezando ese primer Congreso Indigenal, que sin duda ha marcado un hito en la historia del país. Ha
sido muy importante todo lo que el movimiento indígena ha ido mostrando desde la resistencia al colonialismo español, pasando por diferentes manifestaciones de descontento ante malos tratos. Ese primer Congreso Indigenal que hoy estamos recordando, que es la mejor manera de honrar la memoria de quienes tomaron bajo responsabilidad de conducir al movimiento indigenal desde ese momento y que evidentemente hicieron historia. Lucha que viene desde la colonia y que se ha ido traduciendo poco a poco en ahora que felizmente tenemos un Estado plurinacional donde nos reconocemos, donde nos vemos al espejo, donde sabemos de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces. ¿Cómo no recordar, por lo tanto, es la historia que la tenemos que tener en la cabeza y que tiene que formar parte de la currícula de estudio en los colegios, en las universidades? Y para el resto de nuestras hermanas, hermanos, nuestro compromiso de seguir trabajando, de profundizar nuestras raíces, de profundizar nuestro Estado plurinacional de Bolivia.